Muy buenas noches, amada iglesia, amada y bendecida iglesia. Gracias nuevamente les damos por acompañarnos en nuestro servicio habitual de los días eh, miércoles. Todos los miércoles pues hacemos pequeñas meditaciones relacionadas con el Salmo 19. Este Salmo 119 pues es conocido como el himno a la palabra de Dios. Realmente pues nos dan algunos principios, algunas ideas, nos hace recordar también aquellas cosas que de repente pues las conocemos, pero no hemos profundizado en la meditación de ellas, y nos invita pues a poner nuestros ojos y todo nuestro ser pues nos lleva a indagar, a meditar o a la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Pues bien, eh, pues vamos a seguir continuando pues con esta exposición del Salmo 19. Hoy nos toca el verso 17. Pues no sin antes también recordarles que el día 24 pues vamos a dar inicio a nuestros cultos presenciales. Así que realmente estamos pues de mucha expectativa, es un día de mucha expectativa para cada uno de nosotros el poder pues nuevamente reencontrarnos. Así que estemos orando por ese día. Pues bien, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo para todo lo que pues conversemos en esta noche. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche, pues abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que siempre estemos dispuestos a recibir las instrucciones tuyas, a, a recibir las exhortaciones, al mismo tiempo, pues también hay palabra de esperanza, palabra de amor, palabra que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, que nos invita a cambios de actitud también en nuestra vida. Padre Santo, gracias por tu palabra, pues enseñoréate tú en todo lo que hablemos en esta noche y que el propósito principal pues sea exaltar a Jesucristo, el propósito principal sea pues exaltar tu gloria, tu bondad, tu misericordia. El propósito principal es que te conozcan, que te miren a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tengas el total control de todo lo que hablemos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a aquellos quienes pues ya se están conectando con nosotros y aquellos que nos siguen todos los miércoles. Hoy vamos a tratar el Salmo 119, el verso 17. Verso 17 dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Bueno, a manera de introducción, podríamos recordar todo lo que hemos estado hablando hasta este momento, pues podríamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿De qué depende nuestra felicidad? ¿De qué depende? Depende de las circunstancias de la vida, o sea, si te va bien, pues vas a ser dichoso, vas a ser feliz. ¿De qué depende la vida? ¿De que tengas mucho dinero? ¿De qué depende la felicidad? Perdón, ¿de qué depende la felicidad? ¿De que tengas mucho dinero? ¿De qué depende la felicidad? ¿De que tengas un buen trabajo, que este trabajo te pueda satisfacer y de repente este trabajo te remunera muy bien? ¿De eso depende tu felicidad? O de repente tu felicidad depende pues del amor de una persona o de tu familia o de las personas que te rodean. ¿De eso depende tu felicidad? Para muchos tal vez puedan afirmar que sí, pero esa felicidad pues o ese momento de alegría pues no va a ser perenne. El salmista en este verso 17 reconoce que su felicidad depende de Dios. Su vida se la debe a Él.
Su bienestar depende de Él. Por eso comienza, pues, esta tercera estrofa del Salmo 119 pidiendo a Dios, haz bien a tu siervo. Notemos y reflexionemos un poquito y notemos la manera en que el autor del Salmo reconoce su posición de siervo delante del Señor. Dios era su amo, el dueño de todo lo que tenía. Entonces, si Él era el amo y Él era el dueño, entonces Él merecía pues obediencia total, porque Él es su amo y Él es su dueño. Y si Él es el amo y Él es el dueño, nosotros somos siervos. Y si somos siervos, entonces el salmista decía, yo debo obedecer. El salmista, pues, como un buen siervo, anhelaba obedecer a su amo. Y esa es la característica de un buen siervo, la obediencia. Y él, pues, se había comprometido a hacerlo y lo había manifestado en los versos anteriores que los hemos justamente predicado y enseñado. En el verso 11, en el verso 15 y en el verso 16, pues él se había comprometido a la obediencia. Y para hacerlo había pedido la ayuda de Dios para guardar sus mandamientos. Y eso también lo expresa en el verso 8, en el verso 10 y en el verso 12. Sin embargo, pues el salmista, faltaba algo y el salmista también reconocía una cosa, que él dependía de su amo. En la cultura de ese tiempo, los siervos vivían con sus amos y dependían completamente de ellos. Dependían para la comida, dependían para la vestimenta, dependían para el alojamiento y muchas veces también dependían para sus parejas y para sus hijos. Totalmente, toda su familia dependía directamente de su amo. Por eso el autor de este Salmo 119 suplica a Dios y dice, haz bien a tu siervo. Ahora bien, este verbo en hebreo, que es kamal, significa tratar bien. Significa tratar. Y dentro del contexto, pues él está pidiendo que lo trate bien. Esta palabra, este verbo, gamal, en sí no especifica qué trato es el que recibe, si es bueno o malo. Ustedes saben, un amo puede tratar pues bien o puede tratar mal a su siervo. Este verbo no implica la calidad de trato, solamente habla sobre el trato. El contexto es el que determina pues qué trato es el que recibe el siervo. Ahora bien, si nosotros pensamos nuestra condición de pecadores, el trato que merecemos de parte de Dios, que es nuestro amo, es uno de juicio y de condenación, conforme pues, el apóstol Pablo habla en la epístola de los Romanos, en el capítulo 6, el verso 23. Sin embargo, pues es de gran aliento saber que nuestro Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, sino de acuerdo con su bondad. En vez de juzgarnos, en vez de castigarnos, Dios nos trata pues con una tremenda misericordia. Eso fue lo que Dios le enseñó a Moisés en Éxodo 34:6. Pero también David reconoció esta, esta enseñanza cuando compuso el Salmo 103. Vamos a leer el Salmo 103, los versos 10 y 11. David expresa y dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia
sobre todos lo que le temen. Entonces, al leer este versículo y poderlo pues aplicarlo en nuestra vida, creo que le podríamos hacer una pregunta que de cajón cae, ¿no? ¿Reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿O te conoces o tú te sientes merecedor de algo por lo bueno que estás haciendo? ¿Reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿Somos conscientes de nuestra situación? ¿Somos conscientes del pecado? ¿Somos conscientes de la gracia de Dios que abunda para nosotros? ¿Estamos realmente agradecidos a Dios por su perdón, por su gracia? ¿O estamos abusando de su misericordia? El verso que estamos considerando ahora, el contexto indica que el salmista no está pidiendo misericordia, sino lo que él está pidiendo es bondad. Y él dice, haz bien a tu siervo. En otras palabras, no está pidiendo algo negativo, no está pidiendo, no me juzgues, no me castigues, sino está pidiendo algo positivo. Hazme bien, bendíceme. Y este pedido, pues, se debe a la hermosa relación que tenía el salmista, pues, con Dios. Es cierto que él era el siervo, pero a la vez tenía, pues, una confianza tan estrecha, una confianza que le permitía pedir a Dios que sea bondadoso para con él. Sabía que su vida y su fortaleza espiritual dependían de Dios y por ende, pues le pide a Dios que le ayude para poder vivir bien. Esta oración del salmista nos hace recordar pues el pedido de Axa cuando le hizo a su padre, y eso está en Josué 15:19, que su hija pues se iba a casar con Otoniel y le había dado unas tierras. Y ella respondió, concédeme un don, le dice a su padre, ¿no? Concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces él le dio las fuentes de agua, ¿no? De arriba y de abajo. O sea, su padre le había dado tierras en un lugar desértico. Eran tierras difíciles de trabajar. Por eso AXA, ¿no? Si AXA le pide que le conceda pues las fuentes de agua para poder aprovechar esas tierras. Y el padre accedió a su pedido. Y ella pues recibió una gran bendición. Ah, entonces, al mismo tiempo, pues nosotros podríamos reflexionar. ¿Tenemos esa confianza con nuestro Dios? ¿Sentimos que Dios se interesa por nosotros personalmente, que se preocupa por nuestro bienestar en todo el sentido de la palabra? ¿Tenemos esa confianza, pues, de expresarle todo lo que nosotros queremos, anhelamos? ¿Cuándo fue de repente la última vez en que le pediste algo personal a Dios, algo íntimo, que fue para nuestro provecho personal? Jesús nos anima a hacerlo, por si acaso. En Lucas 11, los versos 9 al 13 dice, pero yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que recibe, todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su padre le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo,
o le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces Jesús nos invita a tener esa relación y pedirle confiadamente a nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste? Yo estoy seguro que todo momento todos piden, porque eso sí, al toque, ¿no? Cuando necesitamos algo, pedimos. Pero antes de emocionarnos demasiado con estas palabras y comenzar a pedir toda clase de cosas y muchas de ellas son superficiales, ¿no? Aquellas cosas que le pedimos a Dios, consideremos por un momento qué fue lo que tuvo el salmista en mente al pedir que Dios le haga un bien. Él mismo destaca dos cosas por las cuales debemos meditar. Y esas dos cosas estaban en su mente. Haz bien para que viva y para que guarde tu palabra. En primer lugar, el salmista le pide a Dios que le haga bien para que viva. O sea, reconoce su necesidad de la ayuda de Dios simplemente para poder vivir. Dios no solamente pues es el creador de la vida, sino también el que la sostiene. El salmista entendía eso y por tanto pues le pide a Dios, que era su amo, ¿no? Que lo cuidara, que cuidara su vida para que pudiera vivir en este mundo. Como seres humanos, nosotros dependemos constantemente de la gracia de Dios. Él solo tiene que quitarnos, pues, el hálito de vida y nosotros dejaríamos de existir. En el Salmo 104, el verso 19, dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Solo pues Él tiene que dejar de vigilar nuestro andar y nosotros moriríamos por cualquier accidente, por cualquier asalto o por cualquier enfermedad. Matthew Henry, pues un pastor, comentarista, estudioso de las Escrituras, él dice, los siervos de Dios no pueden servirle en su propia fuerza, porque no pueden ni siquiera vivir a no ser que su gracia se extienda hacia ellos. Debemos meditar esta profunda una expresión de Matthew Henry. Vamos a leerlo nuevamente. Y dice, los siervos del Señor no pueden servirle en su propia fuerza, porque no pueden ni siquiera vivir a no ser que su gracia se extienda hacia ellos. Debemos meditar pues esto y vivir diariamente en un claro sentir de dependencia de Dios. Así que cada día, pues si esto está guardado en nuestro corazón, podemos darle gracias a Dios por la vida que nos da y por la vida que mantenemos y por la gracia recibida y por la misericordia de nuestro Dios. En segundo lugar, el salmista pide la bendición de Dios en su vida. ¿Para qué? Para que guarde su palabra, guarde tu palabra, le dice. Entonces, no debemos anhelar vivir para seguir pecando, sino debemos anhelar vivir para vivir en obediencia. En obediencia. Al hacer esto, pues, en esta afirmación, el salmista reconoce que su obediencia a la palabra de Dios depende en gran parte de la gracia de Dios en su vida.
Tal como no podíamos pues confiar en nuestros propios recursos, en nuestro propio estilo de vida, tampoco podemos confiar pues en nuestros propios esfuerzos para poder guardar la palabra de nuestro Dios. Tanto la vida física como la vida espiritual dependen de la gracia de nuestro Dios. Oh, vamos a hacer un pequeño ejercicio en esta noche. Cojan sus Biblias en el Salmo 119 y vamos a coger los primeros versículos de las tres estrofas, de las tres primeras estrofas. Los primeros versículos de las tres primeras estrofas. Y podemos hacer una cadena espiritual muy, muy interesante, uniendo pues estos tres primeros versículos de cada estrofa. Y podemos decir lo siguiente: la verdadera felicidad es para aquellos que son perfectos de camino. Eso lo dice el verso 1. Ahora bien, para ser perfectos del camino, debemos guardar la palabra de Dios. Eso lo dice en el verso 9. Y para guardar la palabra de Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Eso es en el Salmo, y vemos en el verso 17 que estamos tratando hoy. Moisés exhortó al pueblo de Israel diciendo, vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 30, el verso 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posición de ella. Notemos el orden. Eso es muy importante. Primero había que guardar los mandamientos, luego vivir, o sea, ponerlos en práctica y ser, y como consecuencia de ello, vendríamos a ser bendecidos por Dios. Y ese es el orden de las cosas en el antiguo pacto. Primero el pueblo tenía que guardar la ley. Luego, si lo hacían, podían vivir y gozar de la bendición de Dios en sus vidas. Lamentablemente, pues Israel no logró todo esto. Todo el Antiguo Testamento testifica, pues, elocuentemente la inhabilidad del pueblo de Dios para cumplir el pacto. Los judíos continuamente, pues, desobedecían la palabra de Dios y al final fueron llevados al exilio y perdieron la bendición de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque aparte de la gracia de Dios, mi querido hermano, ellos no podían cumplir ese requisito, que era guardar la ley. En un sentido, pues, ese es el mensaje de todo el Antiguo Testamento, como Pablo lo afirma en la epístola de los Romanos, en el capítulo 3, los versos del 19 al 20. Y vamos a leerlo. Y nos dice Romanos capítulo 3, versos del 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que Dios dio la ley no para que el pueblo de Israel se salvara. No, 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 no. No dio la ley para que el pueblo de Israel se salvara obedeciendo, guardándola, sino todo lo contrario, para que viendo que no lo podían guardar, que no podían obedecer, confiaran en la gracia de Dios y esperen al Señor Jesucristo. Eso lo dice también en Gálatas 3:24 y nos dice, de manera que la ley ha sido vuestro ayo,
para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por Él. Tremendo, ¿verdad? A veces pensamos al revés. Ahora bien, por eso, al profetizar el nuevo pacto, Dios dijo que haría un cambio fundamental. ¿Y cuál era ese cambio fundamental? Que primero iba a bendecirlos con un corazón nuevo. Un corazón que desearía guardar los mandamientos de Dios. Y eso también, y esto lo describe el profeta Ezequiel, ¿no? Vamos a leerlo en Ezequiel, en el capítulo 33, 36, perdón, el verso 26. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿no? Entonces primero nos tiene que dar nos da un corazón nuevo y luego con ese corazón nuevo el pueblo de Dios desarrollaría pues una vida en obediencia a la palabra de Dios. En Ezequiel 11:20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esta misma enseñanza también la podemos revisar en Jeremías, ¿no? En el capítulo 31, los versos del 33, los versos 33 y 34, que eso lo pueden estar revisando en casa. Entonces, aquí, en el verso 17, el salmista pues anticipa el nuevo pacto. Por eso expresa su pedido en ese orden. Bendíceme para que pueda vivir y que pueda guardar tu palabra. Obviamente, pues, el salmista, al pedir, haz bien a tu siervo, fue que le estaba pidiendo a Dios que le concediera pues un mayor obrar del Espíritu Santo en su vida. Ahora, entonces uno dice, pero si yo no puedo hacer absolutamente nada sin Dios, entonces pues voy a dejar que Él haga todo. No, no debemos entenderlo así, no debemos tomar esa actitud pasiva y simplemente esperar que Dios haga todo. No, el creyente tiene una gran responsabilidad de poder desarrollar una vida de obediencia a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso con el Dios que nos salvó y también es nuestro compromiso con el Dios que ahora Él es nuestro amo. Sin embargo, siempre pues nos hace bien reconocer que dependemos absolutamente de Dios para poder cumplir esa responsabilidad. Al fin y al cabo, Él es el que impone pues en nosotros tanto el querer como el hacer, como lo afirma Pablo en su carta o en su epístola de los Filipenses. Vamos a leerlo, Filipenses 2, los versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el hacer como por su buena voluntad. Perdón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nuestra responsabilidad es aprovechar la gracia de nuestro Dios. La pregunta entonces cae de cajón. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para desarrollar un comportamiento verdaderamente cristiano? ¿Lo estamos haciendo o tomamos una actitud pasiva? ¿O realmente
estamos resistiendo al Espíritu Santo lo que quiere que hagamos o lo que quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, esto nos lleva a notar un punto final, que es muy importante. Miren, el salmista, aunque siente la confianza de hacer un pedido personal a su amo, no aprovecha esa confianza para pedir cosas superficiales o egocéntricas, como muchos lo hacemos. No pide cosas para gastar en deleites, como señala Santiago, ¿no? Ustedes pedir más porque piden para sus deleites. No. Muchos creyentes hoy hacemos eso. Pedimos continuamente cosas para nuestros deleites, cosas superficiales, cosas egocéntricas. Lo que el salmista pide es simplemente la gracia para poder ser un buen siervo. Un siervo que viva pues para obedecer a su amo y Señor. Realmente si nosotros oráramos así, habría al menos oraciones, uh, habría al menos oraciones que no serían contestadas en este mundo. Perdón, si tan solo nosotros oráramos así, habría menos oraciones no contestadas en este mundo. Dios no se compromete pues a darnos lo que nosotros queramos, pero sí nos responderá cuando nosotros pedimos algo que ayuda a ser mejores siervos suyos. Mire, si nosotros supiéramos pedir, pues realmente pues habrían menos oraciones no contestadas. Porque Dios a veces mucho pues nos dice no y pensamos que no hemos sido tentados, porque cuando nosotros oramos a Dios, Dios nos responde sí, no, espera, o de repente nos los cambia el pedido. Siempre Dios en su bondad, en su misericordia actúa así. Pero es que, ¿por qué no sentimos que nuestras oraciones no son contestadas? Porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, pedimos cosas superficiales, pedimos cosas egocéntricas. Y si pedimos así, pues por eso es que hay muchas oraciones que piensan que no son contestadas y de hecho que Dios no los atiende. ¿Por qué? Porque nos puede hacer daño y no está enfocado a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pidamos, pues, la gracia para poder ser un buen siervo. Que Dios realmente nos conceda, pues, esa sabiduría para poder vivir de esa manera. Haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Meditemos sobre esto, mi querido hermano. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy vamos entendiendo, Señor, que tú nos has rescatado, tú nos has llamado, tú quieres que te podamos servir. Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, pues en los tratos que tú tienes con nosotros nos permite pues estrechar una relación, una comunión muy cercana en la que nosotros podamos pedirte a ti para que nos concedas algún bien. Pero muchas veces nos equivocamos. Pedimos cosas superficiales, egocéntricas, Padre, para nuestros deleites, cuando deberíamos pedir la gracia para poderte servir mejor. Señor, pedimos que el Espíritu Santo siempre nos ilumine para que nuestros pedidos sean, pues, para poderte servir mejor y obviamente ese servicio
está en poder, o sea, se va a ver evidenciado en el trato y en la relación que tengamos con nuestros prójimos, amándolos, perdonándolos, soltándolos, enseñándoles, pues, tu palabra. Señor, que no podamos resistir a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Danos ese discernimiento que necesitamos para que cada día podamos vivirlo intensamente para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido en esta noche. Y realmente quiero reiterarles de que sigamos orando por este día 24 en el cual pues vamos a reiniciar nuestros cultos presenciales. Mayor información les vamos a dar este domingo. Que Dios los bendiga, hermanos.